Hola mis queridos y amados hermanos, estamos aquí celebrando este gran Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Ahora hablaremos sobre el don del temor de Dios. Pero antes de seguir hablando de este temor de Dios, quiero citar a una de mis santas favoritas que dicen que antes de tantas tribulaciones y pruebas, el Señor Jesús nos otorga dos herramientas o dos remedios para evitar estas grandes tentaciones y pruebas, que es el amor y el temor. El amor es todo aquello que nos agiliza a llegar a ese encuentro con el Señor. Y el temor es todo aquello que nos hace mirar dónde vamos a ir colocando nuestros pasos para no caer en esas pruebas y en esas tentaciones. Todo esto nos lo dice Santa Teresa, una de mis santas favoritas que siempre estuvo muy pendiente de no fallarle a Dios. Y eso es de lo que se trata el temor a Dios. Muchas personas confunden el temor de Dios con temerle al Padre Eterno. Pero ¿qué hijo que ama a su papá le teme? Correcto, ninguno. Por eso que el temor de Dios no es temerle a Dios, sino es respetarlo, tratar de cumplir su voluntad, el deseo de hacer las cosas bien y como Él manda, con mucho amor y humildad. También este don nos hace a nosotros sensible a querer agradar a Dios. Cada vez que nosotros queremos agradar a Dios en nuestros actos, en nuestros pensamientos, en nuestra vida diaria, nosotros estamos temiendo a Dios. Estamos teniendo esa humildad de aceptar que Dios es quien nosotros nos guía y nos da la vida para hacer las cosas como Él nos manda. Pero antes de seguir hablando de este don, yo quiero citar un salmo que realmente relata o dice correctamente, o me gusta mucho cómo habla del temor de Dios, que es el Salmo 111, versículo 10, que dice: principio del saber es temer al Señor. Son cuerdos los que lo practican, su alabanza permanecen para siempre en él. Como lo dice este salmo, muchas personas se llaman ser sabias o personas que tienen muchos conocimientos o son muy intelectuales ante el mundo, pero ante Dios son personas que realmente lo ignoran o lo dejan pasar por alto. Pero sabio ante Dios es una persona que cumple su voluntad y hace las cosas con mucho amor. Entonces, cada uno de nosotros, al momento de recibir el temor de Dios, nos hacemos sabios ante los ojos de Dios. Y es porque aceptamos la voluntad de Dios y aceptamos cada una de las cosas que Él nos deja. Y nos hacemos sensibles a que eso que Dios nos ha dejado, o esa prueba, o esas tentaciones, es para que cada día podamos fortalecer nuestra alma e ir agradándole en cada momento de nuestras vidas. Pero ahora bien, ¿cuáles son las cosas contrarias al temor de Dios? Al temor de Dios hay cosas contrarias como lo que es sentirse independiente, sentir que uno puede solo, que uno no necesita a Dios, que uno no necesita al Espíritu Santo, que uno no necesita nada de nadie. También la soberbia de creerse que uno lo sabe todo, que nadie te puede corregir. Cada una de estas cosas que a nosotros nos hacen sentir superiores a cada una de los demás hermanos es contrario al temor de Dios. Pero existe algo que nos hace que ese don del Espíritu Santo permanezca en nuestras almas y en nuestra vida, y es la humildad. La humildad de siempre hacer las cosas sin que alguien nos aplauda. La humildad de aceptar que el Señor es quien nos regala la fuerza, es quien está con nosotros el día a día, es el que nos levanta de cada una de esas tribulaciones. También, como dato curioso, el temor de Dios entra en una de las bienaventuranzas que el Señor nos regala. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque estas personas que somos o que son pobres de espíritu realmente quieren agradar a Dios con sus actos. Todas estas personas son aquellas que el Señor
siempre, siempre va a estar con ellas o las va a estar cuidando, porque son pobres de espíritu, no buscan que las personas las vean, que las personas les aplauda o que simplemente estas personas sean sobresalientes de las otras y que si van a sobresalir sean porque son serviciales. También tenemos que recordar que el temor de Dios, entre tantos escritos que hay que nos regala la iglesia, nos mencionan dos clases de temor. El temor servil y el temor filial. El temor servil es todos aquellos que buscan hacer el bien por la pena, porque tienen pena de que se les pueda decir que se están equivocando o porque están haciendo las cosas mal. Pero este no es el temor que la iglesia o Dios busca en cada uno de nosotros. El temor que el Señor busca en nosotros es el temor filial. ¿Por qué el temor filial? Porque nosotros siempre buscamos agradar a Dios, siempre buscamos evitar el pecado, para evitar la culpa y así no caer en el pecado, pero sin miedo a la pena, sin miedo a que alguien nos pueda corregir. Entonces siempre es importante que nosotros sigamos el temor filial. El temor filial es quien nos va a acercar al Señor. Entonces, para ir terminando sobre esto, hermano, yo te quiero invitar a que tú le pidas al Espíritu Santo el temor de Dios. Y no es para tenerle miedo al Señor, sino para acercártele mucho más al Señor con tus actos y con tu humildad. Que Dios te bendiga, hermano, y sigue orando al Espíritu Santo para que siga siendo el motor de nuestras vidas y de nuestras almas. Dios te bendiga y te envío un abrazo.